Voy a sumar a la conversación a Víctor Hugo Maldonado, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Maldonado, buenas noches. ¿Votó ayer por la ley? ¿A favor? ¿En contra? ¿Qué votó? Voté a favor en general de la creación de los fueros específicos, votamos en disidencia en particular, y voté en contra del observatorio y de la ley de abastecimiento. Yo creo que el planteo que termina de hacer Artemio, yo pongo un dato para ver cómo es contradictorio. Si analizamos del 13 de septiembre del año pasado a la fecha, control del mercado de combustibles líquidos, YPF, ¿cuál era el discurso? ¿Cuál era la construcción del relato? Que a partir de... Se rompía el oligopolio y iban a bajar los precios. Que el precio testigo, que lo iba a manejar el Estado. Estamos en un 60%. Y si analizamos... O sea que le podrían aplicar la ley de abastecimiento YPF. Pero por supuesto, el relato... No creo que tenga muchas ganas. Escuchen, no creo que tenga muchas ganas. Acá, pero... los discursos fueron con la épica de la lógica fundacional. A partir de este momento, los usuarios y consumidores empiezan a estar protegidos en la República Argentina. Miren, ninguno de los institutos creados para controlar y regular están constituidos como la ley establece. Están intervenidos, tienen un interventor. Lo que quieran, CNC, salvo LASCA, CNC, el control de los peajes, todos los organismos de control están intervenidos. Deberían estar constituidos, tal cual establece la ley. La constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto es preexistente, esto ya estuvo. La ley de defensa del consumidor es preexistente a la reforma del año 94. Es decir, acá no se aplica la ley de defensa del pero consumidor. supuesto, ¿Hubiera mire, alcanzado con aplicar la ley de defensa del consumidor más que la de por abastecimiento? supuesto, estamos hablando de la constitución, la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia. Digo, ¿el modelo cuál fue? Mis primeras palabras fueron, en la intervención de este debate, cuáles son las coincidencias en el mensaje de la Presidenta cuando envía esta ley. Las coincidencias: parar el proceso inflacionario como objetivo, para cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores y proteger a los sectores más vulnerables. Las diferencias: la primera, ratificar el modelo que es de concentración y ratificar la metodología que es la discrecionalidad. ¿Usted cree que es una ley chavista, como dicen? No, yo no estilo motear. Yo lo que trato siempre es de demostrar cómo funcionan los modelos. ¿Qué es esto? Esto es trasladar la experiencia del modelo Moreno a el derecho positivo en la República Argentina. ¿Es una legalización de Moreno? Sí, claro. No, creo que es un exceso. Ahora, me extraña, diputado, que usted esté discutiendo la posibilidad de intervenir y observar la formación de precios y el aumento... No estoy discutiendo porque eso. usted proviene Eso de un dice espacio usted. político donde el empresariado hizo estragos con respecto a la experiencia política inicial, sobre todo en el gobierno de Raúl Alfonsín, usted lo sabe mejor que yo, donde efectivamente la remarcación de precio y la toma de posición de Les hablé con el ganancia, corazón, me contestaron con el bolsillo y con Pugliese. Pero, ahí vino la chicana de un periodista. no es una chica, pero tumbó un Pero gobierno. sí, O sea que me parece que la ley de golpe de regulación mercado. y el control sobre la formación de precios es una herramienta de la democracia. Al contrario de lo que el discurso opositor supone. Creo que yo lo escuché. controlar y regular la formación de precios galvaniza y posibilita comportamientos democráticos para el conjunto de los actores sociales, no solo de No los era sectores esto, consumidores, lo que sino estoy también los que diciendo, forman Artemio, precios. Artemio, yo estoy totalmente de acuerdo con el discurso que plantea usted. No, y la práctica. Y estoy además de acuerdo con el relato que hace usted de la historia y de los acontecimientos que vivió Raúl Alfonsín. ¿No le cree a los Mire, actores? el planteo que está haciendo Artemio No es un relato, es de una realidad. Es de real. una... Lo que pasó con Alfonsín, Está bien. eso sucedió. No. El relato de la historia o de los sucesos de la historia es una cosa. El relato que construye usted, que es un gran arquitecto, ingeniero del relato, es otra cosa distinta. Digo, no nos ¿Qué confundamos. significa ingeniero del relato?
Mire. Eso... Perdón, Vamos, ¿de cuál ingeniero relato? Artemio, ingeniero Renato. Ingeniero, arquitecto. Me han llamado varias cosas. ¿De ingeniero. cuál Artemio relato? López, Yo ingeniero le estoy Renato. diciendo sencillamente que Está bien. regular la Eso lindo. formación de Miren, precio en Argentina por eso- es una herramienta de la democracia por y eso- me extraña que usted no lo reconozca, que proviene de un espacio político que sufrió mucho por no regular esos comportamientos. Por eso el Pacto de Olivo, la reforma constitucional y los institutos que son posteriores a esa situación. Por eso la Unión Cívica Radical y Raúl Alfonsín en la construcción de un modelo que ponía en su lugar a los monopolios y a los oligopolios. Un freno a las corporaciones, Un freno ¿quieres? fuerte. Pero no lo Al logró. poder. Pero después vino Melmi y concentró todo. No pudieron sostener ni siquiera Está bien. como ministro El de gobierno Economía durante Gris. 12 años se lo no llevaron hizo mucho. puesto a la Claro, experiencia Artemio, del control el de gobierno radicalismo. durante 12 años no hizo mucho. El gobierno durante 12 años Pactó. llevó adelante... No, pero observemos el proceso global en términos de generación de empleo, de distribución de la riqueza, de generación de ¿Sabe ingresos, lo de que tiene que mirar? desempobrecimiento. Es el contexto El modelo histórico. que Si usted desarrolló, quiere hoy hablar estaba y justamente comparar haciendo Alfonsín cálculos, y el Kirchner, modelo que... podemos discúlpeme, hacerlo. lo de- El ¿cómo? contexto histórico y la Es realidad distinto. de los mercados. Sí, totalmente distinta. ¿Cómo jugaba Es el mucho más peronismo? grave haber Porque- recibido un país después de la porque experiencia usted- neoliberal, diputado. Sí, por supuesto. Un país con 54 puntos de pobreza y 30 de indigencia. Yo ya me voy a presentar. Alfonsín ¿Sabe? recibió un jardín de infantes. Lo que pasa es que lo que no tuvieron, Bueno, creo, es la voluntad política. o Malvinas. En términos socioeconómicos, los O indicadores Malvinas. de Alfonsín no se Artemio. pueden comparar con los que recibió Néstor Kirchner. Pero 120.000 millones de de dólares. ninguna manera. Eso es absolutamente así. Pero tenía una Perdón. deuda externa. Y Néstor que- Kirchner no tenía una y la- deuda externa, lo y que la tomó que la tenemos decisión de ahora. desendeudar. Pero este ya Que estaba en bueno, default. estamos frente a Pero dos cuando asumió gobiernos Kirchner ya distintos. estaba en Yo default, respeto mucho la Artemio. figura de Alfonsín, no quiero en eso demeritarla porque creo que era una circunstancia histórica por muy difícil. supuesto. Pero digo, cuidado cómo uno analiza el proceso del 2013 en adelante, porque hay que retrotraerse y ver en qué condiciones sociales, políticas y económicas comenzó Néstor Kirchner la gestión. Entonces me parece que para hacer justicia histórica hay que reconocer que este momento donde se plantea mayor regulación estatal es coherente con el despliegue del proyecto del 2003 hasta hoy. No veo ninguna incoherencia en eso. O Mire, sea, me yo- parece absolutamente no, racional. Yo no estoy planteando incoherencias. Yo lo que estoy diciendo es que Usted dijo. esto es parte de una pantalla que construyen con el relato. Mire, Pero ¿y qué regla? la semana que viene se va a producir de nuevo un aumento en las tarifas telefónicas, La de celulares. la de celulares. La de celulares que tienen tarjeta. Digo, si les interesa Entonces, saber. ¿sabe por qué digo? Gracias. ¿Sabe La por- próxima sabe una buena por qué noticia digo más. esto? Dunga. ¿Sabe Una por qué buena digo noticia esto, más. Graña? Porque, y le dije recién a Artemio, quiero presentarme. Yo soy el autor de la ley que pretende regular la telefonía en la República Argentina. Muy bien, lo felicito. Antes de felicitarme, lo que ustedes Estoy de tienen que acuerdo. hacer es avanzar en esas cosas, porque si no, el usuario está liberado. ¿m? Sí, yo a creo que, algo se avanzó en esa personalidades dirección, como creo que hay usted que profundizar más, estoy de acuerdo. construyan Sí, ¿m? sí. discursos de protección de parte del Estado y fundamentalmente de protección de parte del kirchnerismo, que son absolutamente Perdón, mentirosos. No, bueno, me parece que Absolutamente hubieron mentirosos. hubieron prácticas de protección. A ver, cuénteme. Cuénteme. ¿Usted quiere que le enumere una práctica de protección? Sí, Yo la digo fácilmente. Frente a la crisis internacional, el sostenimiento del nivel de empleo, ¿no le parece una práctica de protección? Cuando gobernaban los neoliberales, de los cuales el partido suyo se hizo cargo con la Alianza, ese paradigma a mediados de los 90, cuando un paradigma que después continuó el radicalismo a partir del año 99, del cual no se quisieron apartar, el desempleo en un año pasó de 10 puntos a 18.6, con el efecto tequila. ¿Ustedes se acuerdan de eso? 1.200.000 puestos de trabajo perdidos en un año. 18% se ocupa. Con la crisis del Lehman Brothers, el desempleo era de 9 puntos, estamos en 7.5. No solo no aumentó, sino que siguió descendiendo. Ahí tiene una medida protectiva del gobierno. ¿Usted qué le parece? ¿Que está mal? Usted que maneja números y No, que yo no, además eso es la realidad. Usted que hace prospectiva. No, a menos que diga que es el números. relato también. ¿eh? No. Usted es constructor del relato. Bueno, Algo ¿y que qué? quiere decir. Ingeniero de relator. Ingeniero, Por eso es un arquitecto. eslogan. Gracias, diputado. Yo le estoy dando cifra Constructor. concreta. Nos dio el Me gráfico, corre con ahora un es más. eslogan. Me faltó maestro mayor de obras. yo le- Que también maestro mayor de obras. ¿Por qué me dice constructor? Si yo le estoy dando cifra me encantó. concreta, refúteme Yo la le voy a cifra, dar- no yo me le voy a dar estigmatice a cifras, nivel no, personal. porque Me dice, usted mire está lo que me dice. Yo de usted esa, lo que tiene ¿cómo que quiere que le analizar, responda a eso? ¿Cuántos empleados suspendidos y despedidos hay hoy en la industria automotriz? Mire, habría que preguntar...
perspectiva y prospectiva de estos números. Pero para usted, ver dónde, mire, a yo dónde le voy a dar, vamos a llegar. analícelo. Sí. El secretario general Mata da un indicador muy contundente con respecto a la evolución de la industria automotriz. Más allá de dificultades puntuales que se pueden analizar, 50.000 afiliados en 2003, 250.000 afiliados en el año 2013. Ese crecimiento de cinco veces el nivel de afiliación le muestra la robustez del proceso para generar empleo en la industria automotriz, que yo reconozco que en este momento tiene problemas puntuales de suspensiones, que mi perspectiva es que tiene mucho que ver también con la desaceleración de la economía brasileña. Usted sabe que las exportaciones de la industria automotriz argentina están muy vinculadas a la demanda brasileña. Sí, pero hay problemas, efectivamente, ¿se resuelven con despidos? No. Con lo que usted dice, suspensiones, y creo que hacia adelante habrá que ver cómo también se resuelven las suspensiones para que la gente vuelva a tener pleno derecho laboral. Ahora, la caída, esta es una circunstancia no atribuible a la política del gobierno de manera plena, es una circunstancia muy vinculada al nivel de desaceleramiento de la industria brasileña. Pero también tiene que ver... Y del mercado interno de Brasil. Está bien. Es más, factores, una de las dificultades de la economía brasileña está señalando la circunstancia electoral dificultosa por la que está atravesando la presidenta. Una de las cosas que ya discutimos es cómo muchas veces los grupos empresarios que ganaron durante todo este tiempo y con los cuales el gobierno pactó, a la hora de las crisis se los fuman en pipa. Y son los primeros que subieron los precios... Estas dejaron de fabricar los autos. Leyes, como la que estábamos inicialmente discutiendo, después nos perdimos, como la ley de abastecimiento, creo que apuntan a que efectivamente el empresariado que se la llevó en pala tenga una conducta adecuada en momentos donde las circunstancias económicas no son tan amplias o fáciles. Te traslado una pregunta que creo que está implícita en el discurso del diputado. ¿Por qué el gobierno, hasta llegar a esta ley, no aprovechó un montón de instancias concretas, Secretaría de Defensa de la Competencia, un montón de institutos, como lo llama el diputado, para llevar adelante controles reales que podría haber hecho muchísimo antes de esta ley? Bueno, yo vuelvo a insistir, los problemas se presentan hoy, hay una conceptualización con respecto al proceso inflacionario a partir de la asunción de Kicillof. No, pero uno puede pensar que tiene que ver con la cadena de formación de precios, con interrumpir el proceso de formación de precios inadecuado, y esta ley le hace sistema a esa visión. Yo creo que esa es la perspectiva. ¿A qué hora le clavan el amparo? ¿Cuánto va a durar? Claro, bueno, pero hay otras cosas menos declamativas que una ley. En 3, 2, 1. Está bien, pero yo creo que de todas maneras no puede ser impugnada la pretensión del gobierno de controlar el proceso de formación de precios a través de una herramienta legal. A partir de ahí, bueno, estamos en una situación, estamos en democracia, hay amparo, hay posibilidad de que los empresarios respondan. ¿Usted cree que va camino a ser frenada? Hubo planteos. Nosotros recibimos, lamentablemente en soledad, porque el bloque oficialista nunca se presentó a discutir con las organizaciones de defensa del consumidor y con las organizaciones que nuclean a los empresarios el proyecto de ley. La lógica del kirchnerismo, todo mensaje que baje de la Presidenta de la República no tiene posibilidad de ser modificado. Se modificó en senadores el artículo primero que alude en el discurso a excluir a las pymes de esto, que particularmente creo que no quedan excluidas, porque las pymes finalmente terminan siendo parte de una cadena que termina en los mercados concentrados. Digo, pongamos como ejemplo y también lo que son sucedió producto de la con remarcación de los proveedores, claro. Sí. Maldonado, la pregunta que todos nos estamos haciendo. Le concedo que la caracterización de pyme tiene que ser más estricta, porque acá bajo el manto de las pymes... A ver, la pregunta del millón es la siguiente, porque digo, si a mí viene el Estado y le dice a la empresa, la leche que pagás 14, que la pague 12, a mí me parece bárbaro. ¿Es posible eso? Digo, o es un catálogo de buenas intenciones. Claro, solamente lo que está en la letra de la ley. Al productor, que si sus costos son de 12, cobre 10. Esa lógica... Sí, todos sospechamos que se remarca por la duda, que los márgenes de rentabilidad son inmensos por la duda. Pero esa hipótesis no está sucediendo, no es que los costos son 12 y cobran 10. Eso me parece que la ley habilita, es pura discusión. Cuando uno ve, por ejemplo, el precio de la hierba, aumentó el 85% en un año. No hay costo ni inflación de ninguna canasta medida por quien sea que lo justifique o no, de Mateo. No, claro, con el paquete de hierba el otro día. Lo que hay que discutir es salario. Lo que hay que discutir es salario. No, y precio también. Sí, está bien, pero en el componente, digo, la yerba mate.
que en mi zona es un producto esencial en la canasta básica. La metodología de discusión que tuvo el año antepasado surgió efecto, provocó llevarle la solución a la mesa de las familias. En la metodología de Moreno y en la metodología del kirchnerismo no surgió efecto. Por eso estamos analizando qué sucede con el tomate, con la yerba, con harina, con esto. Y la metodología que se van a intentar implementar a partir de ahora es haber sacado a través de una ley una espada de Damocles, una herramienta de amenaza a los sectores empresariales que no están con el gobierno. Si le sale bien, ganan las elecciones. Que no están con el gobierno. Pero ¿por qué? Si una de esas sale bien, pero ganan lo las que no elecciones. entiendo es por Mire. qué dice que no surtió efecto. ¿En qué sentido no surtió? La mesa, no entendí esa metáfora que utilizó. Con respecto a la familia, la Porque mesa. Moreno tenía 2 meses los precios compra pisados, yerba. después se Pero disparaban. disculpame, no. ¿Usted compra yerba? ¿Usted compra yerba o no? Los precios se estamos hablando ¿Usted compra la yerba? mesa de los argentinos. ¿Usted me está analizando el precio de un producto? ¿Y usted pretende analizar el proceso socioeconómico de un país con la evolución de la yo yerba? estoy hablando A de mí me lo que parece hablaron que yo ellos. creo... No, yo traje el ejemplo de ayer. Bueno, pero yo creo Bueno, que ni otro. hay otros indicadores que también hay que tomar en cuenta. A mí me parece que en líneas generales, a pesar de las restricciones de la etapa, el gobierno ha desarrollado claramente políticas que son contracíclicas, están contra toda pretensión de suponer que lo que está realizando es un ajuste. 30 pesos más que el año pasado. Pero discúlpame. No, pero analicemos puntualmente medidas, porque si no queda todo en un discurso. Yo eso lo conozco, no salí más de ahí, porque yo no puedo decir... Analicemos la actualización de cada uno de los componentes de ingreso que el gobierno tiene posibilidad de modificar. Paritaria privada 29.7%. La evolución del IPCNU, que es el nuevo IPC, vos tampoco crees. ¿Y cuál es entonces? Pero vos qué ofreces, no podés decir, decime qué alternativa tenés frente a eso. ¿Cuál es la de IPC del Congreso? Por ejemplo, a mí me parece que es una barbaridad. Bueno, ¿Sabe cuál por es? ejemplo, ¿Sabe cuál es? la proyección de inflación de este año, de acuerdo a la evolución del credibilidad. IPC nacional urbano, El es de problema 28 puntos anuales. Yo de creo que eso va a nuestro ser país, entre 26 y 28 puntos. Kicillof dijo menos. Pero Kicillof lo dijo para el 2015. No. 15 Lo dijo, dijo para el descubrimos- 2015. Dijo que el año iba a terminar en 23. Vos estás diciendo 28. 26 y 28 puntos es lo que razonable. marca el IPC. Kicillof habló de la inflación para el año que viene. De todas maneras, analicemos la actualización de... Por eso digo, la mesa de los argentinos. Asignación universal 40 puntos. Por arriba de la inflación estimada, 31 puntos de salario mínimo vital y móvil. Por arriba de la inflación estimada, 30.5 jubilaciones y pensiones. Por arriba de... Las paritarias, el promedio de paritaria fue de 30 puntos, 29.7 por ser exacto. Y el laburante que está en negro. Con lo cual, yo creo que, bueno, el salario mínimo laburante vital que y está en negro, que no móvil tiene es un paritaria. buen referente para observar cómo van a evolucionar los salarios informales. Y yo creo que va a estar cerca de un aumento del 30% anual. Todo está por sobre los niveles de inflación. Por eso que cuando uno dice, la mesa de los argentinos corre... Bueno, pero hay que analizar puntualmente porque es una frase demasiado profunda para después... observar el análisis de un indicador, el precio de la yerba, ¿no? Me parece serio. Analicemos en conjunto la situación y veamos. Ese era un ejemplo. Bueno, el pero asado de ahí está se bien, concluyó. me Pero permite de a ahí mí. se concluyó Digo, de mire. que la mesa de los argentinos corría riesgos, que efectivamente el gobierno no hacía nada frente al deterioro del poder adquisitivo de la canasta El básica. precio No es que verdad, quiera. no está pasando Artemio, eso. el precio que quiera. El pan, los fideos, Pero, la Rolando, yerba, pero hay artículo acompañamiento de con primera. actualización de ingresos, eso es lo que te quiero decir. Más allá de que haya aumento de precio, no, te estoy diciendo 28% anual, no es poco. Pero, no es el jugar con fuego gobierno en un país- acompaña... Históricamente, no es jugar con fuego en un país como la Argentina, jugar con una inflación del 28% Jugar anual, con fuego, donde hay pues. una memoria de Sí. procesos hiperinflacionarios. Hay una memoria primero de desempleo, de pobreza y de indigencia descomunal, y es jugar con fuego, perder un solo puesto de trabajo. Creo que lo más traumático para la sociedad argentina sigue siendo el fenómeno del desempleo, y este gobierno ha dado pruebas sobradas de que frente O sea, a pesa la... más el 2001 que el 89. Por supuesto, en términos Para vos. de daño social no cabe ninguna duda de que eso es así. Además porque efectivamente los mecanismos de generación de desempleo frente a las crisis internacionales están presentes. Bueno, está pasando en toda la región, y si ustedes analizan lo que está sucediendo en la eurozona, yo no voy a empezar acá a dar cifras porque no me parece oportuno, pero la verdad que el tema empleo es un problema central para el conjunto de la región y para yo diría, incluso en Estados Unidos, que parece que no arranca el fenómeno de crecimiento que ellos esperaban.
Con lo cual me parece que la propiedad central del gobierno es la preservación del empleo y lo está logrando de manera más que digna, exitosa, frente a una crisis internacional que es descomunal. Nosotros a veces perdemos de vista lo que está pasando a nivel regional y a nivel, yo le diría, planetario, salvo algunas economías de Asia. Hay un problema central con respecto a la generación de empleo y el sostenimiento del consumo en todo el planeta. Sobre todo Europa. Bueno, sobre todo Europa. La eurozona, que además mire, ingresó ahora, no, la crisis se trasladó de la periferia al centro. Entró Alemania, Sí, Italia, sí. Francia. Scioli fue a hablar de Alemania justo ahora que Alemania entró en recesión. Antes en la construcción del discurso, decía que toda esa crisis a la que se hacen referencias ahora de impacto en la Argentina no hacían mella en nuestro país. Y esto no es mi frase. Este es el discurso anterior del kirchnerismo. ¿Cómo no hacían mella? Entonces, yo lo que digo es que hay que conocer realidades. Yo vengo del Chaco. Tenemos que anotar en el proceso los servicios. ¿Cómo han aumentado los servicios? Y yo quiero hablar particularmente de regiones como la mía, donde Las cifras el oficiales gas, dicen que casi no hay pobreza. el gas No. es parte de aquello que Y desocupación. que no hay pobreza ni indigencia. Digo, el jefe de gabinete que todas las mañanas nos despierta con esos discursos en pos de fortalecer el relato dice estas cosas, pero yo vivo en la provincia con los índices de pobreza más altos del país. Pero no dijo pobreza, diputado, no dijo pobreza, gas, capitán, y dijo no indigencia tenemos y hambre. gas, Antes no lo había tenemos dicho gas. Juan Carr de Red Solidaria, que era el momento más cercano al hambre cero en Argentina. Mire, no tenemos Uno de gas cada natural. 24, Artemio, usted, si me permite, 24 ¿me ¿usted lo permite escuchó? terminar? Pero ¿Me permite no es que no terminar? dijo pobreza, Capitanich. Dijo indigencia y hambre. Es Mire, distinto. si no habrá pobreza, yo le doy un indicador. Somos una de las 5 provincias argentinas que no tiene gas natural. Claro. Esas 5 provincias argentinas, más que es Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe, pagamos el 800% más que cualquier pueblo, ciudad o estado que tiene gas natural. Eso no es pobreza, eso se llama pobreza estructural y no está cuantificada, por eso no se dan números. Vivimos en la provincia que el 54% del territorio no tiene agua, que debería haber pagado el Estado Nacional la obra que se está haciendo ahora, pero la está pagando el pueblo chaqueño a través de un crédito. Vivimos en una provincia que sufre las mismas circunstancias que sufre lo que veíamos en el primer panel. Digo, un gobierno de altísima concentración, como dijimos al principio, tiene concentrado el gobierno nacional casi el 80% del presupuesto. Y miren la diferencia, por eso hay que ver el contexto histórico y cómo estaban las cosas. Alfonsín tenía para las provincias el 64% del presupuesto repartido para la administración de las provincias. El resto teniendo en su órbita aerolíneas, ferrocarriles, puertos. Lo va recuperando el gobierno, todo eso lo va recuperando. Todo lo que después el peronismo con el menemismo modificó, que empezó a quitarle fondos a las provincias y que ahora hay una concentración total, es lo que genera la pobreza en distintas regiones del país. A mí, lamentablemente, me toca vivir en la provincia más pobre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Yo tengo que venir a cumplir con lo que me manda la Constitución. A mí no me manda un contrato como el que tiene el señor Artemio López con el gobierno. ¿Cómo desautoriza? Yo tengo usted lo que tiene que hacer es justificar obligación, lo que dice con datos, ¿entiende? Usted tiene que venir acá y digo. justificar lo que dice con La datos. Como no lo Constitución puede justificar, a mí apela a me descalificaciones. obliga. Se habla de pobreza Entonces, estructural y dice que él falta de tiene- gas. El indicador de falta de gas no forma parte de los indicadores de pobreza estructural. No. Usted dice cosas que no son ciertas, Usted no porque sabe la- lo que dice, usted porque tiene plantea acá gas. circunstancias que no existen Usted y porque encima tiene. agrede a nivel personal. Usted porque tiene.